En el Perú existen aproximadamente 3 millones de personas que cuentan con alguna discapacidad. Por eso es muy importante reflexionar sobre este tema para encaminar medidas adecuadas de apoyo a estas personas. Está con nosotros Carlos Herrera, representante del Programa de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, a quien por supuesto le damos la bienvenida al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, gracias. Muy buenos días, es un gusto tenerlo aquí en el programa. Muy aparte de la reflexión, de las buenas palabras, buenos deseos que se le puedan dar a las personas con discapacidad, es muy importante la reflexión aquí con respecto a ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo se viene manejando en esta gestión el trabajo para las personas con discapacidad? Sí, gracias por la pregunta. Bueno, efectivamente, las personas con discapacidad es un grupo social históricamente discriminado, ¿no? La política multisectorial sobre los derechos de las personas con discapacidad reconoce que existe una discriminación estructural en donde se identifican diversas barreras, ¿no? Barreras de tipo actitudinal, ¿no? Hay muchos estereotipos, hay mucha estigmatización contra las personas con discapacidad. También encontramos barreras de tipo físicas, ¿no? O arquitectónicas. Y en estos espacios que se han generado para reconocer los derechos de las personas con discapacidad, también se tiene que reconocer y valorar la participación, ¿no? De todas las personas con discapacidad en la sociedad. Y esto implica ser conscientes de la necesidad de abrir espacios de diálogo sobre sus derechos, reconocer que existe un grupo de la población que es equivalente al 10%, que encuentra diversas barreras para acceder a distintos servicios públicos, ¿no? Claro, incluso Y para ujú, movilizarse tienen varios problemas, ¿no? Dando un pequeño ejemplo, cuando uno quiere subirse quizás a un transporte público, estos están repletos, ¿no? Y no cuentan con las facilidades para este tipo de personas, por ejemplo, los que están en silla de ruedas, las rampas, las veredas, las pistas no están bien y por ese sentido es un daño también que se le hace a ese tipo de personas. ¿Qué opina usted? sí, las barreras arquitectónicas, físicas, son las más visibles que podemos reconocer, ¿no? No obstante, vemos que muchas municipalidades no asignan el presupuesto adecuado para poder modificar estos espacios urbanos, ¿no? Y que sean accesibles para todas las personas, ¿no? Teniendo en cuenta que esa es una forma de incluir a la persona con discapacidad en la sociedad, ¿no? Esa es una de las barreras más visibles, pero existen otro tipo de barreras. Y hablando de la gestión municipal, es muy importante reconocer que existen barreras de tipo organizacional, ¿no? En las que, por ejemplo, la gestión municipal no está preparada, no conoce el público objetivo, a la persona con discapacidad, no tiene un enfoque de discapacidad para que favorezca el ejercicio de los derechos de las personas, ¿no? Por ejemplo, si se quiere pensar en alguna obra que pueda beneficiar a este grupo de la población, generalmente se prepara a puertas cerradas, ¿no? Por más buena voluntad que se tenga, existe una obligación de hacer parte de este proceso a las personas con discapacidad y a las organizaciones que las representan. Claro, de Entonces, incluirlos. eh, incluirlos en un proceso de consulta, ¿no? Ujú. Y para esto ya se cuenta el mecanismo que forma parte de este espacio que se encarga de supervisar la correcta aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que está asignada en la Defensoría del Pueblo, que presentó una guía de consulta para promover la participación de las personas con discapacidad y sus organizaciones antes de que se aprueben normas y políticas públicas que Claro, hablen hay un, justamente sobre estas acciones.
Hay un peritorio exactamente a los alcaldes electos, ¿no? De la cual está incluido la Defensoría del Pueblo, los derechos nacional de los de personas con discapacidad, mecanismos independientes de la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, Internet y de internacional, entre otros, ¿no? Justamente ahí lo vemos en pantalla, el peritorio alcaldes electos por la inclusión de las personas con discapacidad en la gestión municipal. Si me podrías hablar un poco más acerca de este documento, ¿de qué trata, por favor? Sí, bueno, parte del reconocimiento de que las personas con discapacidad no son visibles, ¿no? No se está tomando en cuenta sus opiniones, no se está asignando un presupuesto adecuado. Ya veníamos hablando, por ejemplo, de modificar todos ellos espacios que constituyen una barrera física para la autonomía de las personas con discapacidad, específicamente las personas que tienen unas barreras en cuanto a la movilidad, ¿no? Pero también es necesario asignar un presupuesto para las oficinas municipales que atienden a las personas con discapacidad. Y esto es muy importante, ¿no? Porque todas las municipalidades tienen esta instancia, pero no todas están funcionando adecuadamente y muchas veces tiene que ver por la poca asignación de los recursos necesarios para su funcionamiento. Claro, es muy Este, importante, ¿no? Ujú. Porque ¿de qué sirve que ustedes hayan elaborado este documento si no se va a hacer en la práctica, si no se va a tomar conciencia de lo que se le está mencionando aquí a los alcaldes electos y la manera que se debe de cumplir, ¿no? Porque como ya mencionamos al inicio, son 3 millones de personas aproximadamente que cuentan con alguna discapacidad, que necesitan el apoyo adecuado y que se tomen las medidas adecuadas para ellos. Sí, efectivamente. Es reconocer que existe un grupo de la población que no está considerada en la gestión municipal. Las autoridades tienen que reconocer que existe una obligación que tienen que cumplir, que se tienen que preparar para ello, que tienen que conocer con un abordaje adecuado de la discapacidad, reconociendo que la discapacidad no es un problema que está en la persona, sino en las barreras que enfrenta esa persona con discapacidad que impiden o limitan el ejercicio de sus derechos. Eso se tiene que asumir, ¿no? Se tiene que tener un pensamiento alejado con relación a estas prácticas caritativas, ¿no? Pensar que la persona con discapacidad no es capaz de aportar a la sociedad, ¿no? Por el contrario, ¿no? Se tienen que brindar las condiciones para generar igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios. Por eso las municipalidades tienen un rol importante también para promover esta cultura inclusiva, ¿no? Claro. Eh, Reconocer las fortalezas de las personas con discapacidad y invitarlos, como decíamos, a ser parte de estos procesos de consulta para mejorar las políticas, las normas, ¿no? Todas aquellas actividades que estén dirigidas para esta población. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, habernos ayudado a resolver este tema de las personas con discapacidad. Y ojalá que, como lo mencionemos, no solamente quede en un documento, sino que los alcaldes electos tomen conciencia y tomen en cuenta las medidas que aquí se le está brindando. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bien, nosotros hemos conversado con Carlos Herrera, representante del Programa de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo. Es momento de ir a una pausa y retornamos.